Video 4. Bien, continuando con la materia de profetas mayores, ahora hablaremos acerca de la figura y el rol del profeta. Y aquí quiero mencionar que en esta parte hablaremos de un profeta de manera general, ¿no? Acá están incluidos tanto los profetas menores como mayores. ¿Cuál fue su rol básicamente en esta etapa, en el periodo que menciona el Antiguo Testamento? Bueno, la figura del profeta en la Biblia era muy importante. Primero, eran representantes de Dios para el pueblo, ¿no? Estos hombres estaban constituidos para hablar la voz de Dios. Ellos, reitero, no hablaban de su propio pensamiento, ¿no? Sus propias ideas o conceptos en absoluto. Ellos eran y serán representantes de Dios, ¿no? Para todo el pueblo. Otro de los aspectos importantes dentro de los profetas en la Biblia es que podían venir de cualquier tribu. No específicamente provenían de una tribu determinada, como era el caso, por ejemplo, del sacerdocio, ¿no? Tenemos que hacer esa distinción entre lo que era un profeta y un sacerdote. Un profeta era una persona que hablaba en nombre de Dios, mientras que un sacerdote ejercía las funciones de las celebraciones o rituales, ¿no? Que había establecido el Señor. En un primer momento en el tabernáculo y posteriormente en el templo. En el caso de los sacerdotes, estos sí tenían que provenir de la tribu de Leví, pero en el caso de los profetas, estos podían eh, provenir de cualquiera de las tribus. En un sentido amplio, dice, los profetas caracterizan a los justos perseguidos por la verdad en el Antiguo Testamento. A nadie le gusta que lo confronte. Los profetas, básicamente su función era confrontar al pueblo de Dios ante algunas circunstancias que estaban atravesando, tal vez la idolatría, el hecho de los matrimonios mixtos o sencillamente su actitud frente a Dios. Así que la mayoría de los profetas no eran bien vistos, sí respetados, no hay duda, pero no se los veía con cariño o con amor, ¿no? Sino más bien era la parte tal vez más dura, ¿no? Del mensaje. Como dijimos en anterior video, la palabra vidente viene del hebreo rogé o José, o también se introduce el término naví, ¿no? Que es una palabra hebrea que significa profeta, ¿no? Uno llamado a hablar, ¿sí? Es llamado a hablar el nombre de Dios. Haciendo un pequeño paréntesis de esto, es interesante que hoy en día muchos hombres eh, se autodenominan profetas, ¿no? Eh, Estoy convencido, queridos hermanos, de que hoy en día no tenemos básicamente la figura del profeta del Antiguo Testamento en este tiempo, pero de acuerdo a lo que menciona el apóstol Pablo, sí existe el ministerio profético. En todo caso, creo que estas personas que tienen el ministerio profético van a seguir los parámetros que estamos mencionando dentro de la figura del profeta en el Antiguo Testamento. Es decir, son representantes de Dios para el pueblo, pueden venir de cualquier grupo, pero siempre van a hablar conforme a la palabra de Dios. Hoy tenemos un escrito al cual llamamos Biblia,
que es nuestro parámetro textual, ¿no? Nuestra doctrina básica. Es decir, un profeta actual o alguien que tiene el ministerio profético jamás, reitero, jamás hablaría algo en contra de la palabra de Dios. Y ese término de nuevas revelaciones también estaría un poco eh, alejado al principio bíblico, ya que la Biblia está escrita en su totalidad y no existe una nueva revelación porque todas las revelaciones ya fueron escritas en la palabra de Dios, ¿no? Bueno, cerramos paréntesis. ¿Cuál fue el rol del profeta en la Biblia? Tres cosas. Primero, declaraban la revelación de Dios. En la mayoría de los casos, siempre anticipaban su mensaje con una frase que decía, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no? Entonces ellos no decían, así lo digo, así pienso, así creo, no, sino que ellos estaban firmemente convencidos que era el Señor quien había revelado esa palabra para el pueblo de Dios y que ellos eran los encargados de retransmitir este mensaje. En la monarquía unida, ¿no? Cuando el reino estaba unido, estamos hablando de Saúl, David y Salomón, eran consejeros reales. Eran personas muy respetadas, amadas y temidas también en algún caso, ¿no? Pero cuando el reino se dividió, ahí empezó justamente una etapa de persecución a estos hombres, ¿no? En el caso de Isaías, Jeremías, pues eran hombres totalmente, no eran bien vistos, ¿no? No eran personas agradables a la sociedad. En algunos casos, algunos de los reyes que, valga la redundancia, reinaron en ese tiempo, incluso, ¿no? Llegaron a matarlos, ¿no? Entonces, no correspondía, ¿no? A algo agradable para ellos. Entonces su mensaje no siempre era positivo, ¿no? O sea, en el sentido me refiero a que positivo para la gente, no era agradable para los oídos de las personas. En tercer lugar, se conocía que eran fieles porque predicaban el juicio ante el pecado, ¿no? Entonces, el juicio de Dios ya se había determinado y los profetas hablaban acerca de esto. En algunos casos se produjo una reconversión ante una de estas circunstancias de destrucción. Es el caso de Nínive, por ejemplo, cuando el profeta Jonás predica en este lugar, que es la capital de Asiria, ellos se arrepienten, ¿no? Y justamente causan de que Dios no los destruya. Esa generación no fue destruida, la siguiente sí, volvieron nuevamente a sus andanzas y finalmente fueron destruidos. Pero esa generación que se arrepintió a causa del mensaje profético de Jonás, pues se salvó gracias a su arrepentimiento. Y un segundo elemento que es muy importante notarlo es que las profecías siempre resultaban ciertas, ¿no? Eran exactas y se cumplían en el tiempo determinado. Así que esa es también una de las características acerca de los roles del profeta bíblico. Amén. Más adelante estaremos viendo algunas otras características de estos hombres de Dios.